¿Qué tal, amigos y amigas? Muchas gracias por acompañarnos en Noches sin Tregua y a disfrutar la política con P mayúscula. Hoy vamos a hacer un análisis de coyuntura de lo que sucede en el país desde el punto de vista de la investigación, de los datos y también de ese conocimiento que da estar permanentemente sobre el tema. Para eso hemos invitado a un experto, a un conocedor, a un estudioso, al doctor Rotzai Rosales Valladares, quien es coordinador del Observatorio de la Política de la Universidad de Costa Rica, catedrático de la misma universidad y, por supuesto, investigador. Rotzai, qué gustazo tenerte aquí de nuevo en Noches sin Tregua. Es un gusto volver a Noches sin Tregua. Ya tenía un ratito de no estar por acá. Sí. Así es que, bueno. Pero siempre tu presencia es muy agradecida por el televidente. No miento si te digo que con frecuencia me piden tu presencia. Bueno, es un honor. Espero cumplir con las expectativas. Así será. Ya regresamos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía, del Automercado 400 metros norte, Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noches sin Tregua. Entremos en el tema. Rotzai, creo que para arrancar en general esta conversación, ¿cómo ves vos, como el investigador, el profesional, el estudioso, el que no tiene un partido político que lo pueda encantar para desbalancear el análisis? ¿Cómo sentís el país? Con una enorme incertidumbre, Claudio. Deberíamos tal vez empezar por ahí. Hemos hablado del sistema de partidos políticos diciendo o utilizando la frase que ahora creo se aplica para todo el sistema político, o sea, más allá de los partidos y lo electoral. Y es aquella famosa frase de Gramsci, que lo viejo no termina por irse y lo nuevo no termina por emerger y consolidarse.
y en medio, en ese periodo, aparecen los grandes monstruos, decía Antonio Gramsci. Creo que eso está pasando en este país, pero ya de manera, a mi juicio, peligrosamente prolongada. Este proceso de cambio en el sistema político, con la inclusión de nuevos actores partidarios en la escena electoral, pero también de grupos de presión y de interés que ya no solo tienen carácter nacional, sino también transnacional, que no solamente tienen actividades lícitas, comerciales, sino que también están muchas de esas actividades penetradas por actividades ilícitas, como el narcotráfico, hacen que el sistema político que tradicionalmente conocíamos de manera muy simplificada, a partir de la competencia de pocos actores y de pocos grupos, y grupos además que representaban intereses económicos relativamente pequeños comparados a los flujos de capital que se mueven en el sistema global en este momento, cambió radicalmente en los últimos 20 años. Lo que vivimos hoy, Claudio, no es producto de generación espontánea, ¿cierto?, de fenómenos y de hechos, sino de procesos, trayectorias y tendencias, que es lo que observamos en el Observatorio de la Política Nacional. Esto es una tendencia, esa complejidad, esa muy ya utilizada palabra de ese pluralismo, ¿verdad?, que hay que decir, es un valor democrático. Se supone que entre más inclusión y pluralismo haya, se supone, para algunos, en los que me incluyo, es mejor. Terminó por colapsar los procesos de toma de decisión, la generación de políticas públicas, pero sobre todo, el efecto más nocivo que ha tenido es que en virtud de que se siguieron tomando decisiones y que se siguió una dinámica que correspondía a otro tiempo, a otra Costa Rica, a otro sistema de partidos, a otro sistema económico también y de visión de Estado, en el que crecimos vos y yo, seguimos operando, la institucionalidad siguió operando de esa manera frente a una sociedad y a unas ciudadanías, porque hay que hablar en plural, que hoy son diferentes. Entonces lo que tenemos es un divorcio, que repito, esa tendencia se observaba desde principios de este siglo. Manuel Rojas y yo escribimos algo al respecto sobre crisis de representación. Lo que se da es una relación problemática y yo diría hoy, ya tendría que revisar mis apuntes, una relación conflictiva y contradictoria entre la vieja política, la vieja forma de tomar decisiones, que también fue malbaratado esta visión a partir de alguna campaña electoral por ahí recientemente, y sobre todo un esquema de representación y una institucionalidad política correspondiente a esos 30 años atrás o más, y un país que va por otro lado, una economía que va por otro lado, demandas ciudadanas que no son atendidas, que más bien el discurso político tiende a, en lugar de articular, como debería ser en democracia, y buscar consensos dialógicos, ¿no?, lo que ha provocado más bien es una polarización aún más entre esos distintos actores y el esquema de representación, y las elecciones y los partidos políticos. Vos sabés, yo he estudiado partidos políticos también hace muchos años, convenientemente no han hecho nada por cambiar esa situación. Pero Rotzai, en eso, ese es el panorama de Costa Rica, pero ese panorama se repite en otras democracias maduras, que podemos meter a Costa Rica en ese grupo, pues así se nos reconoce a nivel mundial. Perfecta no hay ninguna democracia, pero sí podríamos estar dentro de las grandes democracias del mundo. Es un fenómeno que ese que acabas de explicarnos, ¿es un fenómeno meramente costarricense o es una crisis que está viviendo la democracia a nivel mundial ante esos mismos grupos de poder que están globalizados y que al final de cuentas la democracia no termina siendo ese sistema del bien común como se entendió siempre, sino el bien de unas particularidades? Claro, hay un desafío global a la democracia, ¿verdad? A ver, ya viendo el caso específico costarricense, tiene algunas particularidades que podemos ahora comentar
con mayor detalle después de esta introducción general, ese divorcio entre ciudadanía y el sistema político. Eso se observa en una enorme cantidad de democracias operando hoy en día. Y el mejor ejemplo de esa crisis, para no extendernos más, es el ascenso al poder, a los gobiernos y a las principales instancias de toma de decisión de gobernantes no democráticos. Ese para mí es el mayor y más inesperado, quizás, síntoma. En la práctica cuando tienen el poder. Por supuesto, pero que llegan... Pero que juegan sobre la base de la democracia electoral. Porque la democracia funciona para ganar elecciones, exclusivamente. Estamos hablando de la democracia electoral, Claudio. Entonces pongámosle nombre y apellido. La única democracia que relativamente se mantiene funcionando, y voy a hablar de América Latina, en Europa, eso está sucediendo, sobre todo en Europa del Este, ¿ok? Pero en América Latina lo que observamos es cómo a través de la democracia electoral están llegando gobernantes que utilizan la primera regla del juego de la democracia, que son las elecciones, pero que ejercen el poder no de manera democrática, sino de manera autoritaria. ¿Okay? Malamud, un colega politólogo argentino, dice: la gran paradoja de los últimos años es que en América Latina y en el mundo, a través de elecciones democráticas, estamos eligiendo gobernantes autoritarios. Pero lo peor de todo eso es que al ciudadano les está gustando los Por supuesto, porque las llamadas promesas incumplidas de la democracia, por Norberto Bobbio, hace 40 y pico de años, 50 años casi, por ahí, lamentablemente se están cumpliendo. La democracia se le quedó limitada, o los procesos llamados, mal o bien, de democratización, las transiciones aquellas que vivimos vos y yo, que experimentamos en carne propia, de los 80s y 90s en América Latina, desde regímenes autoritarios hacia democracias. Acordate que a finales de los 80 solo 3 democracias funcionales había en América Latina, 3, y entre ellas Costa Rica. Sí. Hoy no. Hoy hay democracias electorales prácticamente en todo el continente, salvo 2 o 3, más bien se ha invertido, ¿verdad? Pero no resolvieron las expectativas más sencillas que tiene cualquier ciudadano en cualquier país del mundo, que es vivir dignamente y con calidad de vida. No hay democracia social, no hay democracia económica, no hay democracia en las vías del desarrollo cultural de las naciones. Se ha limitado la democracia a hacer procesos, lo decía aquí un insigne liberal de ANFE, cuyo nombre no quiero acordarme, decía que la democracia finalmente hay que verla como lo que es, que sirve para tomar decisiones de manera mayoritaria, pero solo para eso sirve. Pero qué interesante, eso me hace devolverme a mí a la década de los 80, ¿te acuerdas cuando nos decían la década perdida después de la crisis del petróleo, lo que se dio para América Latina? Pero yo siempre decía que era una visión economicista, era una década perdida porque la economía no había funcionado, pero cuando íbamos a los procesos electorales, es una década muy rica de América Latina acercándose a los procesos democráticos, pero no se da ese proceso democrático de elección con un sustento posterior en lo social, en los cambios sociales. Sigue siendo un continente desigual, un continente con mucha pobreza. El más desigual de todos. Entonces ahí es donde te pregunto, ¿es la democracia la que está fallando? ¿Son sus actores? ¿Y será por eso que ahora el ciudadano cree en los autoritarismos? Lo vemos, el caso de Bukele, que es muy diferente la historia de El Salvador a la nuestra. Hay gente que en Costa Rica, con una historia diferente, democrática, inclusive avala un comportamiento como el de Bukele, que pudiera pasar por encima de otros poderes o permearlos para dominar a los 3 poderes del Estado. Claro, pero se está dando en El Salvador, se está dando en países tan disímiles, lo estás diciendo bien, ojalá fuera solo Costa Rica en contraste con El Salvador. No, lo vimos antes en Estados Unidos, sí. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, ¿verdad? Lo estamos viendo con Bukele. O sea, el asedio a la democracia por parte de outsiders, neocaudillos, o algunos dicen de manera bastante imprecisa, neopopulistas o populistas, ¿verdad? No se da casualmente, se da justamente por lo que estamos diciendo que es el síntoma y quizás la causa principal, y es el fallo
de la profundización democrática. La democracia se quedó única y exclusivamente en el plano electoral. Pensamos que solamente a través de que ya con elegir gobernantes de manera democrática, comillas, competida, libre, observada, etcétera, con todos los valores que sabemos, iba a ser suficiente para lanzar a nuestro continente a un desarrollo más equitativo y más igualitario. Vos estás hablando de la década de los 80. Ah, no, muy bien, desde el plano electoral, en América Central, todavía han entrado los 90, firmamos los últimos acuerdos de paz. En El Salvador, en Nicaragua, y lo último fue Guatemala en el 95. Pensamos que ahí estaba resuelto el tema. 10 años después, 9 años después, el informe del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sobre democracia en América Latina, decía, con mucho dolor y con mucha vergüenza, nunca ha habido más democracia electoral en América Latina, pero nunca ha habido más desigualdad y pobreza. Estamos hablando del 2004, Claudio. ¿Usted cree que esa situación ha cambiado 20 años después? Se ha agudizado, se ha puesto peor. Cuando la gente siente, y hablo de la gente no de manera populista, hablo de las inmensas mayorías ciudadanas que están excluidas de los procesos de distribución de la riqueza, ¿verdad? En este caso distribución de pobreza en mayor medida, cuando la gente percibe que Claudio, Rozayo, quien sea, llega a la toma de decisiones, a la Asamblea Legislativa o casos peores, a la presidencia. Acuérdense que en América Latina vivimos regímenes presidenciales, básicamente. El poder del presidente es exacerbado. Y no cumple o no veo en mí los resultados de la confianza que yo deposité en él para que me ayude a vivir mejor a mí y a mi familia y a mi comunidad, pues evidentemente lo que sufro es una enorme decepción. Y estoy dispuesto a cambiar la forma democrática de vida si alguien, de la manera que sea, autoritario o no, tirano o no, me resuelve ese tema. Los frijoles diarios. Claro, pero entonces aparece gente en nuestro país que defiende los sistemas como el de Qatar, como el de Singapur, como el de la República Popular China, porque son sistemas economicistas que han dado grandes resultados, pero sin las libertades que disfrutamos en democracia hasta la fecha en nuestro país. Pero la gente está dispuesta a sacrificar eso. Porque nunca ha vivido bajo ese régimen, por lo menos en Costa Rica. Y quienes gobiernan dicen, pero podríamos ser Singapur, le dice la gente. Saquemos América Latina. Aquí es muy fácil hablar de eso, no importa. Perdamos un poquito de libertades y de democracia, ¿verdad? Sacrifiquemos un poquito ese afán necio que tienen ciertos comunistas de hablar de igualdad, porque además se clasifica, ¿verdad? Entonces, vayamos con el eufemismo de la equidad, ¿verdad? Los socialdemócratas nos olvidamos de la igualdad. Exacto. ¿Verdad? Y aquí hubo un partido que se olvidó de la igualdad diciéndose socialdemócrata y ahora solo habla de equidad y de atenuar los efectos del mercado. O sea, se olvidó completamente de su ideario, ¿verdad? Y entonces prefieren sacrificar la democracia social, la democracia cultural, la democracia económica, en función de un enorme negocio en que se ha convertido la democracia en América Latina, que siguen siendo las elecciones exclusivamente. No es casual, y ahí era donde iba a hacer la referencia histórica de un hito importantísimo que puede explicar todo lo que estamos viviendo, por lo menos hasta la fecha en Costa Rica. Y por eso forma parte de un proceso histórico, no es de ahora. Terminando la década de los 80, se firma la sentencia de muerte de la distribución de la riqueza y de una economía social más solidaria en el continente. ¿Se acuerdan? Los bancos, los principales bancos del mundo y representados en Washington, firman el consenso de Washington, que nos va a decir a partir de ese momento que la única forma de salir del subdesarrollo es mediante el catecismo neoliberal. Sí. Que desde los 90 hasta la fecha han seguido todos los gobiernos de Costa Rica, todos, con algunos atenuantes. Y cada vez peor. Y todos, incluye el actual. Ah, no, pues esta es la cereza al pastel, sí. ¿Verdad? El gobierno actual con un discurso que amenazaba ser igualitarista, de ataque a las élites tradicionales, de una búsqueda por atender a las zonas marginadas, acordate,
Todo esto está hablando, y que se volcó a favor entonces de ese nuevo proyecto político, está evidenciando, después de casi 10 meses de ejercicio de gobierno, que se trata exactamente de la misma tendencia que siguieron desde el punto de vista de la producción de la riqueza y de la distribución de pobreza que nos han hecho los anteriores 6 o 7 gobiernos en los últimos 30 años. Es el favorecimiento exclusivo a ciertas élites, pero hay una diferencia en este gobierno y que se está observando desde previo incluso a la pandemia. Yo pondría, para tratar de precisar un momento de ruptura importante, previo a la aprobación del combo el paquete fiscal del combo fiscal, porque hay que llamarlo así, de la reforma tributaria más regresiva que ha tenido América Central en los últimos 30 años, y la hicimos aquí en el 2018. Exacto. En un gobierno aparentemente progre. Sí, que se definía como socialdemócrata ese partido en sus inicios. En sus inicios, ¿verdad? Sí. Pero bueno, creo que nunca pasaron de su primer congreso ideológico, porque no les interesaba la ideología, mucho menos entrar a discutir ese tema. Bueno, y hoy lo están cobrando electoralmente. Pero ese gobierno, de cuyo partido se decía originalmente socialdemócrata y que iba a venir a sustituir al otro partido que dejó de ser socialdemócrata durante muchos años, Liberación, y hasta la fecha, Liberación, que es lo más neoliberal que podemos encontrar, o no lo más, pero uno de los más neoliberales, ese gobierno del 2018, durante la pandemia, evidenció que se había dado lo que realmente la gente no observa en elecciones, y que sí hay que observar en el sistema político. Por eso decimos siempre hay que seguir el rastro de la plata, ¿verdad? Ahora lo comentábamos. Hay una disputa de élites que no termina por resolverse, Claudio. Este gobierno representa esa disputa de élites. Y lo dijiste aquí mismo hace que 6 meses, tal vez, o más. Recién electo el presidente Chávez. Lo que la gente no observó en el proceso electoral y que podíamos haber previsto antes, y yo no es que anuncié el triunfo de Rodrigo Chávez, en alguna instancia sí lo hice, que no voy a mencionar, pero era evidente que el reacomodo en la distribución de la riqueza y de los bienes públicos y la disputa por esos bienes públicos llegó un momento a cansar a élites emergentes, sobre todo las asociadas al capital transnacional financiero, entiéndase, los bancos, que entró y está en este momento en disputa con élites tradicionales más asociadas a la forma productiva de la estructura vieja, exportadora. ¿Ok? Ojo. Y las familias y las élites que antes patrocinaban y auspiciaban a los partidos políticos para que siguieran ese modelo, a partir, yo calculo, que mitad de la década pasada, estoy hablando de 2015, 2016, se da una ruptura interesante en esas élites, porque hay algunos sectores, estos emergentes, con más fuerza, más asociados al capital transnacional global, que dicen, en esa repartición yo estoy recibiendo menos. Y los problemas políticos siempre tienen un trasfondo de repartición. Alguien que se queda sin recibir plata empieza a brincar. Previo a la elección de primera ronda, en esa misma silla, había invitado a 2 candidatos a diputados. Uno era Rojis Bermúdez del PAC, que era el primer lugar por San José, y el otro era Otto Guevara. Ninguno de los dos salió. Pero en esa misma silla que estaba sentado Otto Guevara, recuerdo que dijo en este programa, la próxima Asamblea Legislativa, mi lectura es que, seguro Otto pensaba que iba a estar también ahí, es una Asamblea Legislativa que va a estar muy cargada hacia la derecha. Lo decía en forma positiva, ¿verdad? En ese momento. Él lo celebraba. Sí, él lo celebraba y seguramente Otto esperaba estar él ahí. Y es cierto, así resultó. Entonces te hago una pregunta. Por supuesto. Tenemos un presidente que cree en esas fórmulas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de ahí viene. Es un presidente que gusta de estrujar al Estado, es un presidente, lo ha demostrado en la acción, es un presidente que le gusta debilitar al Estado Social de Derecho. Que habla de gasto y no de inversión social, que habla, etc. ¿Por qué le ha costado tanto al presidente ponerse de acuerdo con esa Asamblea Legislativa actual, donde con ligeras excepciones tiene una gran cantidad de diputados que estarían dispuestos a colaborarle como le colaboraron
con los famosos eurobonos. ¿Por qué en los demás temas le ha costado tanto a Rodrigo Chávez? Por impericia política, Claudio. Por vanidad. Por falta de escucha, aunque ahora planificación, Mideplan, está convocando a otro simulacro de diálogo nacional. Después de que aprueban una ley que es una defensa. Eso es para otro programa. Y que esa es otra, que el diálogo social en este país, sobre todo en el gobierno de Carlos Alvarado, pero que tiene 20 años de estar malbaratando el concepto de deliberación democrática y toma de acuerdos consensuados. Aquí se convoca un diálogo cuando vos no tenés los votos suficientes en algo, así de radical. Este gobierno... Pero eso no se hace como una masturbación mental o no se hace como para... Se hace como un engaño, se hace como un engaño. Pero en el fondo no se va a optar por ninguna resolución que salga de ese diálogo. Los dos mayores mayores engaños de diálogo social, los dos últimos, porque ha habido a cada rato. Por eso a mí me parece, no le deseo ningún mal a este diálogo sobre empleo público. No, ojalá, no le deseo una ningún mal. de ley, ojalá saliera bien. Le tengo mucho cariño a la ministra de Planificación en lo personal y en lo académico, ¿verdad? Colega, y a la gente que está encargada en mi plan de eso. Le deseo lo mejor porque si sale bien el país, es lo que la gente no entiende. Pero le auguro el mismo resultado que todos los otros. Pero hacemos las cosas al revés. Claro. ¿Cómo vamos a aprobar una ley tan mala y después vamos a entrar en un proceso de corrección? Bueno, de una defensa. Al primer día que ya tenía ejecución. Y ya llamamos a todos los actores que debieron haber actuado desde el principio en la formulación de la política pública, los llamamos al final para ver cómo enmendamos la torta. O sea, lo hacemos al revés. Sí, porque al principio lo que se está imponiendo son estas características que te estoy diciendo. El personalismo, la falta de escucha, el desprecio y la exclusión hacia la otredad, la descalificación, la polarización. Todos esos son los rasgos que hemos observado en los últimos meses y en los últimos años en este país. Y los dos últimos remedios y engaños de diálogo social se dieron, o de diálogo intersectorial, porque ni siquiera era diálogo social, era diálogo político intersectorial, el que se dio discutiéndose el famoso combo del 2018, mientras la conferencia episcopal actuaba de manera ingenua, o no lo sé, atendiendo a la ministra de Planificación y a diversos sectores sindicales para tratar de ver cómo llegaban a acuerdos. A golpe de tambor, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, o con la complicidad del Poder Ejecutivo, aprobaba el combo fiscal, vacilándose a todos esos sectores sociales y populares que se quedaron excluidos de las decisiones en ese combo. Y salto a la pandemia. A octubre, más o menos septiembre-octubre del 2020, cuando se convoca un disque diálogo social, al observatorio nos llamaron y dijimos que no, porque sabíamos el remedio que era. Llamaron al proyecto Estado de la Nación, que también se salió del proceso, ¿verdad? Convocaron a un pseudodiálogo social con el único objetivo de ver qué iban a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Claudio, eso es una farsa, eso no es diálogo social. No. Eso es validación. Pero esta misma ley es una moneda de cambio. Por supuesto. Para el Fondo Monetario Internacional. Entonces no importaba si fuera una defensa o no. Entonces, era que había que aprobarlo. Pero es lo que te estoy diciendo. Entonces, vos me hiciste una pregunta. Sí. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Por falta, lo voy a decir en buen tico, por inútiles. Porque tienen todos los votos en la Asamblea Legislativa, salvo los 6 del Frente Amplio, y hay que decirlo con nombres y apellidos. Este gobierno, el Ejecutivo, si fuera más astuto y más hábil en la negociación y en el cariño hacia las 5 fracciones súbditas que tiene la Asamblea Legislativa, porque todas están casadas con el modelo del consenso de Washington, todas, exceptuando esta otra, que ha sido como contrapeso, pareciera, hasta el momento. No sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Pero esas 5 fracciones suman 51 votos, Claudio. Sí, pero eso te estoy diciendo. Ese capital... Sería sencillo. Podrían aprobar hasta la declaratoria de Keylor Navas como héroe, no sé, lo que quieras. Podrían aprobar lo que les dé la gana y no lo han podido hacer. No han podido avanzar como ningún otro gobierno. Es impresionante, Claudio. Ahora bien, los 3 grandes proyectos de ellos de inicio, eurobonos, privatización del Banco de Costa Rica, las jornadas de flexibilización, o lo que llamo yo de precarización laboral, jornadas 4-3. Bueno, pero ya eso se hizo algo de eso en pandemia por la crisis.
Pero fue absolutamente irregular, es ilegal. La pandemia lo permitió. Pero de hecho, lo hizo de Carlos facto, Alvarado. pero no de derecho. Exactamente. No de jure, como dirían los abogados. Bueno, esos 4 proyectos, ahora te voy a decir cuál es el único en donde más o menos se han tenido éxito. En aprobarlo. Todos están empantanados en la Asamblea Legislativa y ya a este momento hemos pasado por 2 periodos de sesiones extraordinarias. ¿Cómo no les voy a decir, con todo el respeto y el perdón, inútiles? Cuando ellos encontraron, fue el primer gobierno en la historia de Costa Rica, la historia democrática reciente, que entra teniendo la papa en la mano de la agenda legislativa. Y ya han tenido otro periodo y tampoco han podido hacer nada. Con la agenda, con la luna de miel y con 51 diputados con un mismo modelo de desarrollo que aprueban. Ahí lo que se demuestra es la famosa lucha de élites interna, que es lo que la gente no ve, porque la mayoría de las personas se nos enseña en educación cívica y en los procesos formalitos de primaria y secundaria a no ver lo interesante de la política, pero vamos a decirnos que la política solo son partidos y elecciones, y no nos dicen que la política se mueve a partir de los intereses económicos y materiales de actores individuales y de élites. Ahora, vos y yo no comulgamos con ese modelo. Podríamos decir que gracias al estilo del presidente no se está fortaleciendo ese modelo. O sea, yo lo aplaudo. Deberíamos, esa inutilidad que ha demostrado el Ejecutivo, claro, los que no estamos de acuerdo con ese modelo, deberíamos aplaudirlo. Nos ha salvado como país, lamentablemente. Digo, lamentablemente. Porque es para que se acentuara el modelo. Porque ha salvado hasta el momento a los sectores menos favorecidos del país. Que no ha empezado a sufrir todavía el impacto, aunque él habla de la bendita señora de Purral, ¿verdad? Discurso típicamente observable en esos otros contextos que hablamos al inicio del programa, ¿verdad? Utilizando esa mentira de que pretende gobernar para la mayoría, pues evidentemente los únicos resultados que hemos visto hasta la fecha es el beneficio de importadores, el beneficio de finalmente el beneficio de los financistas de campaña de él. ¿Y por qué si no hay ningún cambio? Entonces, perdón, deberíamos celebrar la inutilidad que ha tenido este gobierno y esa coyuntura. Pero ¿por qué si no hay ningún cambio sustancial, si no hay ningún beneficio, si se están precarizando salarios en el sector público y de rebote en el sector privado? ¿Sí? Si la inseguridad del país pulula, si no hay ruta en educación, si no hay ruta en salud, si no crisis en salud, ¿por qué la popularidad del presidente? Por lo que dijimos, elementos de cultura política que hace que la gente se hastíe de las formas aparentemente tradicionales de hacer la política, y viene otra persona que dice que lo va a hacer de manera diferente, el presidente sigue en campaña, no sé si te has dado cuenta. Yo ya lo dije que estaba en tercera campaña, en tercera ronda electoral, lo dije hace varios meses. O ya por la cuarta. Ahora por la cuarta. Y no se va a salir porque es el estilo que marca Bukele, es el estilo que marca Trump, el estilo que marca Bolsonaro, el estilo que marca muchos de estos neopopulistas. De izquierda y de derecha, sí, porque eso no tiene signo ideológico, ¿verdad? ¿Para qué él va a cambiar el discurso de seguir haciendo campaña electoral si le está funcionando para que la gente siga creyendo en él? La política son actos de fe, Claudio. Sí, así es. Aunque sea una farsa. Sí. La política tiene... Decía Bismarck que está llena de relatividad. Usted no tiene que ver cambios materiales en la inmediatez. Cuidado. En la inmediatez la gente sigue consumiendo pan y circo. Pero ya cuando en efecto, vea que apenas llevamos 10 meses de gobierno, cuando en efecto la gente, las mayorías ciudadanas, la mayoría de la familia empiece a notar que las medicinas siguen teniendo el mismo precio, que el arroz sigue teniendo el mismo precio y que favorece solo a unos financistas, la situación esta, que los eurobonos o cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no nos va a sacar de la desigualdad y la pobreza, cuando empecemos a sentir en carne propia que la economía no mejora y que la situación social está sufriendo por esos procesos de aumento de la criminalidad. ¿Cómo no haber un aumento de criminalidad cuando hay cada vez más ostentación de la riqueza frente a la pobreza y a la miseria, Claudio? No, cuando la gente pobre se da cuenta que enfrente de sus precarios, como sucede en Pavas, como sucede aquí atrás en Curridabat, frente a los cordones de miseria hay malls, centros comerciales inmensos donde los ricos se la pasan muy bien y ostentan ese poder. Junto a la par de un precario tenés aquí mismo, aquí cerca. No tenemos a Monterán, y no tenemos a donde vive el presidente, y no tenemos a todos estos residenciales, guetos de riqueza,
¿verdad? Frente a cordones de miseria. Cuando la gente empiece a darse cuenta de que se trata más de lo mismo, con un discurso más popular, más llamativo y más sofisticado, y con ejércitos de bots o troles, como le llaman aquí, trabajando en función de una campaña electoral, no el ejercicio de la presidencia, sino de la campaña electoral, pues yo desearía, pensaría y aspiraría que hubiese un despertar y una toma de conciencia de la gente, de que no se resuelve el asunto con pura democracia electoral, partidos y elecciones, sino se profundiza de manera igualitaria la democracia económica y la democracia social del país. Ahora, Rotzai, en estos días, por el tema de seguridad y en el tema de salud, y en el mismo tema de educación, ante la poca reacción del gabinete y del presidente, hay actores que han empezado a copar la agenda. Por ejemplo, don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, toma la iniciativa para el tema de seguridad y convoca para el tema de seguridad. En el campo de la salud, los profesionales también empiezan a convocarse. O sea, al presidente le empiezan a robar la agenda política porque no tiene la ruta ni la tiene en claridad. ¿Qué puede suceder ante esos actores que empiezan a ver esas falencias y se le adelantan al presidente en la agenda? Ojalá fuera para tomar decisiones que nos sirvieran a toda la sociedad, pero sabemos, Claudio, vos y yo, politólogos, y lo deberían dar en los cursos de educación cívica, entre otras cosas, sabemos que la única posibilidad de arreglar los problemas de un país de manera estructural es a través de la política. Porque el sistema político es el único sistema que tiene la capacidad de tomar decisiones que son de acatamiento obligatorio para toda la sociedad. La ciencia de las ciencias. Bueno, bueno, pero es que legalmente es así. Pero desprestigiada. Un grupito, un gremio, un sindicato o una cámara o un colegio de profesionales, pongamos esos 3 ejemplos, o la iglesia, 4 ejemplos, para tener diferentes sectores de actividad de la sociedad. Ninguno de esos, por más organizados y unidos que estén todos, pueden tomar decisiones que sean de acatamiento obligatorio y que tengan carácter legal público. ¿Me explico? Solamente las políticas públicas o los acuerdos tomados o derivados de las autoridades elegidas mediante cargos de, valga la redundancia, elección popular, son las únicas autoridades que pueden tomar decisiones para toda la colectividad. Por eso no ha desaparecido la forma estadual de organización de la política en el planeta, Claudio. A pesar de que sabemos que en el planeta las que dominan y las que gobiernan son los bancos y las transnacionales, siguen necesitando a gobiernos cómplices que tomen decisiones en función de sus intereses, porque ellos no lo pueden hacer. ¿Me explico? Sí, ocupan la formalidad del poder. La formalidad del Estado de Derecho, porque no pueden tomar decisiones colectivas. Vos me estás haciendo la pregunta, entonces te la respondo así. Puede haber una organización social, ojo, y una efervescencia social como las que ha habido en América Latina durante los últimos 6 años, y que contuvo temporalmente la pandemia, aunque después volvió a explotar, Chile, Colombia, etcétera, etcétera. ¿Okay? Aquí todavía no estamos llegando a eso. Podemos llegar a ese punto a partir del hastío de todos estos grupos y de la ciudadanía en general que pretendan sustituir a las autoridades formalmente elegidas, Claudio. Y ahí sí estamos frente a un peligro, ¿cierto? Peligro real de desestabilización de la democracia y del sistema político. Y perdona la vieja palabra, y de insurrección, sí, claro. ¿verdad? Y digamos, bueno, lo decía nada más ni nada menos que John Locke, ideólogo de los liberales, ¿verdad? Cuando el exceso del poder atenta contra las mayorías, lo que se reclama es el derecho a la insurgencia. Claro, un liberal, claro, y ya vimos, no un comunista. Ya vimos en el gobierno pasado a aquel grupo Rescate Nacional, que tenía muy asustado a muchos políticos de este país. Nada te dice que no pueda resurgir movimientos de entonces nos podemos organizar, la mayoría podemos estar indignados, como ya se llamó en algún momento, ¿verdad? Y se puede profundizar y agudizar nuestra indignación y organizarnos, pero no vamos a poder tomar decisiones como lo hace el Estado, que es de acatamiento obligatorio para toda la ciudadanía, nos guste o no, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa? Es ahí donde hay una ruptura, repito, ¿te acuerdas lo que dijimos al principio del programa? Hay una ruptura entre el sistema político formal, institucionalizado, ¿verdad? Y el país real, la economía real de las mayorías, la forma de convivencia o de conflicto o de violencia cotidiana. Eso está completamente alejado y separado de los cálculos economicistas del Fondo Monetario Internacional y sus acólitos. Y poco les importa. Poco les importa. Yo tengo una esperanza, Claudio, para que no se profundice aún más ese modelo, a pesar de tener, repito, ojalá no les esté dando ideas, pero es tan simple como sacar un ábaco. Tienen 51 votos en la Asamblea Legislativa para aprobar lo que les dé la gana, y no lo han hecho. Por inútiles, por una parte, dichosamente, por impericia política, bueno, pongámosle un eufemismo, impericia política en la negociación democrática. Pero por otra parte, porque ya estamos en elecciones, Claudio. A eso quería llegar. Estamos ya en las elecciones. Entonces, Liberación, vos has visto cómo se han salido algunos del canasto, ¿verdad? Hasta con el Frente Amplio están votando. El liberal progresista, los más afines al modelo del presidente Chávez, los más afines, Eli Feinsack y su gente, los más afines, es más a la derecha todavía, yo no sé si se puede estar más a la derecha, pero bueno, digamos que ellos están. La diferencia está ahí en que son conservadores los seguidores del presidente. Exacto, y los otros son progresistas sociales. En lo social. Exactamente, sí. Pero es la única diferencia. Es la única diferencia, pero en lo económico bueno, hagamos la aclaración, que quede claro, el modelo vigente actual es conservador en lo social y liberal en lo económico, está claro, ¿verdad? No es que sea liberal siempre ni progresista siempre. Hay dos ámbitos distintos. Este gobierno es conservador en lo social, hay unos tamices, y liberal. En lo económico como que no hay ningún. Por supuesto que no. No, y es conservador en lo social. Fue el pacto que logró con Nueva República. Es que hay que decir las cosas por el nombre. El gobierno actual sí. Por eso. Usted no va a pasar nada. No hable de derechos humanos, no hable de inclusión, no hable de interrupción terapéutica del embarazo, no hable de vacunas, no hable de nada de eso. Y Nueva República va a tener usted, señor presidente, todos los votos que quiera. Y así han actuado. Así es que no es casual. Ahora que existe una república. Entonces hay elecciones municipales, que es el tema. Pero vamos a ver. Ahí se está saliendo Liberación, porque ya está mirando las elecciones locales. Se está saliendo hasta el Partido Liberal Progresista en la elección de la Defensoría de los Habitantes. Se pueden empezar a salir gente del canasto. Dentro de la propia fracción del gobierno, del oficialismo, se está experimentando una crisis terrible, una ruptura terrible, que va a tener consecuencias ahora. No es que sea pitonizo, pero es evidente lo que va a suceder con la elección del directorio. Pero resulta que viene el Tribunal Supremo y le exige a todos los candidatos presentar sus planes de gobierno. No pasó eso de ser un requisito, al final de cuentas es letra muerta. Sí. Entonces, los partidos políticos y quienes llegan a gobernar por ocurrencias o dentro de cada coyuntura cambian de posiciones, no hay un proyecto de país como, aunque a algunos no les guste, lo tuvimos en algún momento en el país, en la época del bipartidismo, en sus primeros años, de 1949 en adelante, había una visión país con diferencias entre los dos partidos. Pero hoy los partidos políticos, lo hemos hablado aquí, vos hablas de partidos taxi, yo hablaba de partidos franquicia, y resulta que el presidente de la República, esta misma semana que está concluyendo hoy domingo, se ha enfrentado él y 8 diputados de sus 10 diputados con la fundadora, con Luz Mari Alpizar, con la fundadora del partido, aunque prácticamente mi lectura es que la quieren sacar para apropiarse del partido en vista de que pareciera que en el otro... De la marca, es apropiarse de la marca. Sí, porque ese es el que la gente más identifica. Y el otro parece que no va muy bien encaminado todavía, el partido Pueblo Soberano. ¿Sí? Hasta despidieron a una de las ideólogas de ese partido de Casa Presidencial. ¿Cómo ves eso? Porque a mí me da la impresión que la actual presidente, fundadora del partido, diputada por San José, no va a ceder en absoluto ese partido. O sea, se puso de acuerdo para que Rodrigo Chávez fuera candidato, facilitándole el partido, franquiciando el partido. Franquiciándolo, sí. Pero no está dispuesto a cederlo. No, si es la dueña de la marca. No le debe ser, no tiene por qué salirle tan barato, ¿no es cierto? Sí. Digo, tiene su derecho a reclamar y a conflictuar como lo está haciendo, ¿no es cierto? Si no en estos días que la querían sacar para que subiera
la exministra Jocelyn Perdona, Chacón, seamos un de Salud. poco más maliciosos y creativos, Claudio. La fundación de este otro partido puede significar también una buena salida para el presidente y sus seguidores, en la Asamblea Legislativa también, para desvincularse de un partido que los llevó al poder, pero que está en este momento metido en un embrollo jurídico Sí. por el financiamiento de la campaña. Y lo deja la torta. Entonces ese otra partido. salidita, hagamos la pantomima de que nos queremos dejar en la franquicia, pero formemos otra y salgámonos de esta vaina, porque los acusados eventualmente, si procede las causas penales y van a Ministerio Público, van a ser otros. Es el ¿Se partido, entiende? pero hay ¿Se entiende el negocio? Sí, pero hay figuras como el vicepresidente y otras figuras que esas, aunque no sean del partido, Porque ya van a asumir tener sus responsabilidad, responsabilidades. exactamente, ¿no? Dichosamente, todavía hay algo del Estado de Derecho que funciona, ¿verdad? Y de cara a las elecciones municipales aparecen encuestas donde dicen que ya el Partido Progreso Social Democrático es la primera fuerza, muy disminuido, con un 16, un 15%, pero ya... Pero esos son todos los partidos en el sí, país. pero ya supera Liberación, que No, por era, eso te digamos, digo. el que se mantenía en primer Bueno, lugar. por eso, entonces, hasta el Se vuelve gobierno... tentador también para el presidente. Entonces los que quieren entendés ir a las también por qué el gobierno municipalidades. sigue en campaña, por qué el presidente sigue en campaña, no puede dejar de hacerlo. Si están las elecciones municipales, él tiene el poder central, el ejecutivo, pero la Asamblea Legislativa se le está, de la manera más insólita, desquebrajando, ¿verdad? Cuando tenía todo para manejarla como le diera la gana. Y tenés los gobiernos locales en manos ajenas. Ahora la captura que sigue es de los gobiernos locales. Y hay gente que está deseando, usted ve, bueno, yo no leo, pero al azar usted toma cualquier reacción en cualquier red social y tenés el ejército de troles diciendo, vamos a capturar el país, porque ya llevamos a un presidente y ahora vamos a llevar a todos los alcaldes del mismo Decímelo a mí, signo. sí, claro. ¿Verdad? Esa es la campaña electoral. Yo lo conté hace poco Con los otros partidos en crisis. un programa de radio, Liberación, en un ¿y programa qué de radio. decir? Tuve la suerte, la inmensa suerte, porque para mí la música y el canto, vos lo sabes, Sí. es un privilegio que adoro. Yo fui con el Coro Sinfónico Nacional a la gira que hizo el presidente en la zona sur hace escasamente 2 semanas, al Consejo de Gobierno en Pueblo Nuevo. Ajá. Algunos dirían que ibas camuflado de cantante entonces. Seguro algunos van a decir, ahora sacan los troles, ¿verdad? Hay infiltrados, por eso no le quieren dar plata al arte y a la cultura en el país. Sí. Seguramente van a salir con eso. Bueno, Hay analistas que se meten ahí en el coro. sí, exactamente. Hay ideólogos. Tuve la suerte de ir a cantar como me corresponde. Y los discursos del señor presidente son discursos de campaña. Eran discursos de campaña, arengando a las masas. ¿Por qué no han arreglado todos los partidos políticos estos desde hace 100 años? ¿Por qué los problemas aquí que ustedes tienen, yo los voy a hacer, yo los voy a arreglar, pero ustedes tienen que darme apoyo? Ustedes tienen que apoyar el proyecto de este gobierno. ¿Cómo se entiende eso, Claudio? Mira, Voten en las próximas voten, elecciones digamos. municipales por el proyecto. pero vamos a ver. Cuando Bukele es electo en El Salvador, el proceso de diputados se hace aparte. Bukele siempre tuvo un discurso parecido y sacó ventaja y llegó a tener 60 y pico de diputados, entonces ahora hace lo que guste en El Salvador. Que es muy interesante, hago una cuña aquí nada más, es un poco parecido a lo de Ortega, pero a la gente le gusta Bukele, pero no le gusta Ortega. Y al final de cuentas han hecho algo parecido los dos, ¿verdad? Lo mismo. Por eso te digo, los de izquierda y derecha, Sí, los sí. populistas actúan igual todos. Pero Bukele logra modificar la Asamblea Legislativa y eso sí le ayuda mucho en magistrados, en cambios de leyes y demás. En ese aspecto está salvado el país porque no hay elecciones de diputados a medio periodo. En este mismo programa yo lo dije. Sí, pero en municipios sí. Entonces, ¿será Yo tan dije que determinante los gobiernos locales para el presidente de Por la eso República? empieza, Claudio. No, tampoco estamos hablando de una revolución. Sí, ¿verdad? porque si fuera la Asamblea Legislativa yo sí estaría Sí, muy pues, preocupado. Esto que estás hablando vos, para las personas televidentes, se llaman elecciones diferidas, a mitad de periodo, ¿verdad? Para poner el nombre técnicamente que corresponde. Aquí no existe eso. Aquí las elecciones son simultáneas en el plano nacional, diputados y Poder Ejecutivo. Lo que se difirió fue las
mediante la reforma al Código Municipal del 98, fueron las elecciones municipales. Nada más. Que también es un negocio a medias, porque entonces ahora tenemos elecciones cada 2 años. Entonces hay un negocito cada 2 años. Pero dichosamente la Asamblea no. Porque si hubiésemos tenido el escenario como el que tienen en Nicaragua, en El Salvador, en un montón de lugares de América Latina donde hay elecciones diferidas, legislativas, y se puede cambiar completamente la composición del órgano legislativo, había que salir corriendo del país, Claudio. Sí. Porque entonces ahí sí, este proyecto que ahora se tiene que ir a lo local y no a la Asamblea Legislativa, si hubiera ido a la Asamblea Legislativa a cambiar toda la correlación de fuerzas que tenemos presente. Pero este tipo de eventos que estamos viviendo hoy en día, a los que estudiamos y analizamos la política, nos hacen también reaccionar, porque en algunas ocasiones algunos hemos estado de acuerdo en que si hubiese reelección debería ser continua. Y hoy vemos que gracias a Dios no, ¿verdad? Que qué dicha que esa es Pues sí. espaciada, porque si fuera continua, Perdón, que no tenemos la madurez nosotros para entender. pero los países donde no lo han tenido, la reelección continua, han llegado gobernantes que cambiando la correlación de fuerzas de la Asamblea Legislativa cambian la Constitución y pueden ser reelectos. Sí, claro. Y ahí tenemos los nombres de siempre. Claro. Empezando por el mismo señor Nayib Bukele. Claro, para mí es muy largo. Lo hizo Piper Ortega y lo va a hacer Bukele en algunos Claudio, días. yo sé que vos sos afín a esa divisa, a ese partido, pero déjame decirte que el primero que inició, según los estudios, por ejemplo, de gente tan seria como la politóloga Ilka Tremini, la directora de Flaxo Costa Rica, se demuestra que las olas de reeleccionismo en América Latina durante el siglo XX Fueron terribles. la inicia el señor Oscar Arias en Costa Rica. Pues yo ya me fui de Liberación hace un buen tiempo, hace algunos meses. O sea, Pero tampoco sí nos empezó. asustemos. Sí. Todos estos gobernantes en América Latina que tuvieron el impulso reeleccionista y que cambiaron la Constitución o pusieron gente en la Constitución para que interpretara cosas y demás, la inició la Sala Constitucional y el señor Oscar Arias en Costa Rica a principios del 2000. Y una de las justificaciones que uno siempre da para el tema de la reelección es la madurez que debe tener el pueblo para rechazar o aprobar algo que continúe. Pero entonces uno se empieza a cuestionar si realmente hay madurez para esa toma de decisiones, porque esas eran las justificaciones que se dio siempre. Sí. Si usted está contento y le gustó a alguien, ¿por qué no lo deja que vuelva? Sí, sí. Era la misma justificación que se daba para la reelección de los alcaldes, que ahora se acabó. Sí, de ahí. Pero Y si tenemos papas, o sea, perdón, gente que estaba de manera vitalicia, gente con más de 20 años en las alcaldías, sí, claro. ¿o no? Sí, claro. Sí, prácticamente de manera vitalicia, ¿verdad? Y eso se puede enquistar también a nivel del Ejecutivo, si está habilitado jurídicamente. Perdón, Claudio, a mí me parece, otra vez, entonces, podemos aprobar leyes, podemos implementar políticas públicas, todo lo que hemos hablado, pero nuestra democracia y nuestro país no se va a sostener sin un cambio sustantivo, y llámeme romántico, lo acepto, en la cultura política, eso que vos llamás madurez, pero que técnicamente conocemos como cultura política. Son todo aquel conjunto de principios, valores, ¿Pero cómo? actitudes. Si no los das mediante Empieza la con el sistema de educación eso formal. te iba a decir. Cuando dejemos de enseñar en educación cívica, exacto. quién era Juan Santana. Perdón, sí, yo lo respeto mucho, pero eso se lo veamos en estudios sociales. Veámoslo en estudios sociales. Empecemos a educar en Formar la gente, ciudadanos. a formar ciudadanos, exactamente. Empecemos a darles finanzas del hogar desde chiquitos. Empecemos a ser críticos frente a las elecciones, es decir, mire, la democracia no solo pasa, a ser justos, a ser solidarios, exactamente, a tener un sentido a que comprendan de que la justicia, Constitución, correcto. que comprendan la conformación de la República. Exactamente, y que eso les resulte parte de su cotidianeidad. Los países con las democracias más estables en el planeta y con mayor, ojo, democracia estable y con mayor desarrollo humano relativo, son los países escandinavos, siempre andan ahí. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? En Noruega dan clases de cocina a los estudiantes como parte de esa educación cívica, y la gente diría, ¿por qué de cocina? Y desde ahí les explican la historia del país, desde los alimentos. Claro. O las finanzas, el presupuesto, qué se necesita para comprar tal cosa. Y cómo debe funcionar una pareja que une sus vidas desde las finanzas. Valores, principios, actitudes. Otra vez, si quieres cambiar conductas, lo sabe la psicología desde hace mucho tiempo, cambiar en principio eso. Valores, principios, actitudes que te lleven a conductas que sean coincidentes con tu visión de mundo. En este país, y también debo decir y reconocerlo, cuando
por lo menos en los últimos 30 años, la única vez en que se intentó una reforma en serio al sistema educativo nacional fue con la iniciativa de Leonardo Garnier del proyecto de ética, estética y ciudadanía, que ya la gente ni se recuerda. Yo tuve el privilegio, y digo el privilegio, de participar en la elaboración de un paper inicial, conceptual, de qué o cómo pensábamos a una persona ciudadana en una democracia como la costarricense de aquel momento. Te estoy hablando del 2008, 2007. ¿Sabes quiénes fueron los principales opositores a la reforma curricular de educación cívica? ¿No? Los profesores de educación cívica. Eso demuestra la clase de cultura que tenemos, porque estamos muy cómodones, sentados por en nuestra zona de confort, repitiendo yo dando clases con mis apuntes viejos de hace 70 años y no tengo que permitir que me cambien esa zona de confort. Rochay, siempre es un gustazo hablar con vos. Gracias por haber venido. No, un gusto. El placer es para mí. Y siempre. creo que el televidente lo ha disfrutado. Esté o no esté de acuerdo con nosotros, tiene que haberlo disfrutado. Bueno, esperamos que sea útil, eso es lo importante. Es importante. Muchas gracias. Los espero en 8 días aquí, en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula.